en cuanto a la carne, porque el santo ser, pues sería, ¿no es cierto?, también de la dinastía, ¿vale? Sería rey, y es rey. Y Él nos hace a nosotros como iglesia, como cristianos hoy día, partícipes en este reino, y también pone, ¿no es cierto?, esa grandeza en nosotros. Ya si usted va a Apocalipsis 1:7, dice que en Cristo somos reyes y sacerdotes. ¿Ve? Somos reyes y sacerdotes. Y dice, bueno, yo no me veo la vestimenta reales. Bueno, la Biblia dice que un día, ¿no es cierto?, el Señor a la iglesia, ¿no es cierto?, le asignó un reino. A los apóstoles el Señor le asignó un reino. ¿Ya? Así que, hermanos, recuerden que la Biblia habla, vamos a seguir hablando sobre el reino, ¿ya? Y luego viene, ¿no es cierto?, también el reino milenial, ¿ya? Luego viene el reino eterno. Hay harto que hablar, hay harto que aprender todavía. Hoy día vivimos el reino de la gracia, la dispensación de la gracia. ¿Cuánto dura todo esto, pastor? Pues esto dura hasta la plenitud de los gentiles. No sé cuándo. Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora. Lo que sí suena es que la iglesia sea quitada, pues se termina la dispensación de la gracia. Recuerde que la Biblia sí nos da un indicio, así como ocurrió en el tiempo de Noé. Dice la Biblia que el Señor le dijo a Noé, prepara un arca, porque he determinado traer diluvio sobre esta humanidad. ¿Por qué? Porque usted lee el capítulo 6 de Génesis, dice que los designios, los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo hacia nada. Ya no había nada bueno en el hombre, era una llaga podrida, como dice Isaías. El hombre era una llaga podrida, va a decir, hombre ya pecaminoso en extremo. Por lo tanto, el Señor dice en la Biblia que vino el diluvio, ya, y entra, ¿no es cierto?, al arca Noé, por supuesto los animales, entra Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, y se cerró la puerta. Y la puerta no la cerró Noé, según la Biblia la cerró Dios. Se diga, ahí tenemos, ¿no es cierto?, un indicio que la dispensación de la gracia se termina para el mundo gentil. ¿Ya? Y comienza otro periodo aquí, ¿no es cierto?, se conoce como la gran tribulación, encabezado por el anticristo, el antidios, ¿ya?, el hijo del diablo, por así decirlo. Por lo tanto, seguimos entonces. Hay en Isaías 3 grandes pasajes que hablan del Espíritu Santo y el Mesías. Por ejemplo, ya en el capítulo 11, verso 1 al 3, habla acerca de estas características del Mesías. Vaya, lea, escudriñe. Isaías capítulo 11, verso 1 al 3. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Está hablando, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si usted sigue leyendo, usted ve ciertas características que estarían, ¿no es cierto?, en esta vara, que viene siendo Cristo, está hablando en el sentido espiritual. ¿Ya? Y luego habla también sobre su bautismo. Isaías sigue hablando, 42, verso 1 al 3, dice, en que mi alma tiene contentamiento. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado, ¿no es cierto?, Mateo capítulo 3, verso 14 al 15, donde habla sobre el bautismo en agua? ¿Ya? Dice que se oye una voz, una vez que Jesús sale del agua, bautizado por Juan, ojo, el bautismo es por inmersión, sale del agua, ¿cierto? ¿Ya? Y en eso ya viene el Espíritu Santo, se posa sobre él como paloma, y luego viene una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos la Trinidad de Dios. Se diga, Dios es uno solo, pero en Dios existe una pluralidad de personalidades. Y cada uno es diferente al otro, su personalidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso cuando adoramos a Dios, adoramos la Trinidad. Por eso decimos, demos usted gloria a Dios. ¿Ya? O a veces decimos, ya, demos usted gloria a la Trinidad, ¿cierto? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero sí nuestras oraciones todas más dirigidas al Padre en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el puente, Cristo es el camino, Jesús es el acceso a Dios, ¿no es cierto?, a través de su nombre, mediante el Espíritu Santo podemos ir, ¿no es cierto?, a Dios el Padre a través de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y tercero, sus ministerios. Ya, aquí 61, 1 al 3, dice, me ha enviado a predicar, a dar buenas nuevas, querisma. En griego es querisma, predicación. Lo mismo que usted ve, ¿no es cierto?, en el capítulo 2, libro de los Hechos, que hacían los apóstoles, pues predicaban el Evangelio. ¿Sabe? Donde está el meollo del tema central de la predicación, es un Cristo crucificado y resucitado al tercer día. Cristo, hermanos, ascendió a los cielos, tuvo 40 días con sus discípulos y después ascendió a los cielos. Cristo se sentó a la diestra del Padre. Por lo tanto, Cristo no está muerto, Cristo vive. Esto reina.
conversar con Él. Puedes contarle tus cosas. A Él le interesa. Todo lo que está en tu vida, a Él le interesa. Y Él te ama. Él vino, ¿no es cierto?, con un propósito. Vino a darte vida y vida nueva y vida en abundante. Acuérdate que Él mismo dijo, Satanás vino a qué cosa? Hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hace el diablo. Y Jesús dijo, yo vine a dar vida y vida en abundancia. En Cristo hay perdón. En Cristo hay delicia. En Cristo, ¿no es cierto?, hay plenitud de gozo. Si usted no tiene eso, bueno, preocúpese cuando tiene a Cristo. Pues. Y los que son de Cristo son fervorosos, son ardientes, son apasionados por su amor, por su Señor. Es el primer amor donde uno tiene que estar flotando. Porque cuando usted se enamora, ¿no es cierto?, en la carne, ¿cierto?, cuando usted está en ese amor eros, de erotismo, usted flota. ¿Ya? Nuestro hermano Daniel, ¿no es cierto?, hacía ver justamente un día con amiga mía, yo paso por aquí, va, lleva acá, pero yo digo, ¿qué dijo él? ¿Cuál es el primer mandamiento? Ahora, ven nosotros a ver ese versículo, ¿dónde está? Tiene que buscarlo en Mateo, aparece. Por ejemplo, en el capítulo 6, por ahí aparece, ¿cierto?, donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí nos cuesta todo amar a Dios. Podemos amar a Dios, pero nos cuesta a veces amar a Dios. No debería ser. Luchamos por nuestra naturaleza, ¿sí? Porque nuestro amor es egoísta. Nos cuesta. Tenemos que rendirnos. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue, pero que Él crezca. ¿Cuánto dicen amén? El tema, ¿no es cierto?, de su mensaje. Veamos algunos contenidos. Por ejemplo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? Primero a los pobres. Me ha enviado el Señor a sanar, dice, a los quebrantados de corazón. Me está dando salud emocional. Hay mucha gente, ¿no es cierto?, quebrantada, mucha gente emocionalmente, ¿no es cierto?, que está dolida ya por traumas, ya por raíces de amarguras, por falta de perdón, ya, etc. Cristo, el Señor, puede romper esas cadenas. Jesús tiene poder más que suficiente para hacer buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿A qué cautivos? A los cautivos espirituales. ¿Cuánta gente no está cautiva? ¿O cuántos no fuimos cautivos antes de? Todos fuimos cautivos, pero yo lo fui. Y no me avergüenzo, ¿no es cierto?, de decir lo que fui. Porque no conocí a Dios. Porque nací en una sociedad pecaminosa, igual que usted. Era cautivo del vicio. Cigarro, cocaína, droga y tantas otras cosas. Benditos, ¿no es cierto?, son los que nacieron en el Evangelio y se han mantenido puros ahí. Gloria a Dios. La vanidad de salir para afuera. No prueben lo de afuera porque no le conviene, se lo digo aquí. No lo hagan ni por nada. Porque una vez que lo pruebe, no va a poder salir. El diablo ya comienza de aburrido, pero luego te va poniéndote eslabones tras eslabones y la cadena va tomando peso. Y te va a tirarte, ¿no es cierto?, más tarde al pozo cenagoso, al pozo de desesperación. No vas a poder salir de ahí. Pero te tengo buena noticia. Jesús vino a libertar a los cautivos, a dar vista también, ¿no es cierto?, a los ciegos espirituales, aquellos que no entienden la verdad, que no conocen la Escritura. ¿Saben por qué no la conocen? ¿Ya? Porque no tienen el Espíritu de Dios, que les pueda dar, ¿no es cierto?, la dirección, la iluminación suficiente para entender lo que el Espíritu dice mediante la Escritura. Porque recuerden, ¿quién le inspiró la Escritura? ¿Quién la escribió? Es el Espíritu Santo. Pablo a Timoteo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para aprender, ¿cierto?, para enseñar, para corregir, para instruir al hombre, a fin de que sea preparado para toda buena obra. Las Escrituras es inspirada por el Espíritu Santo. Y nadie puede entender la Escritura a no ser que el Espíritu Santo ilumine, hable su vida. Mucha gente, hermano, se ha convertido. Ya he escuchado, ¿no es cierto?, de personas que han querido reconciliar a Cristo. Se juntaron dos personas y dijo, mira, ¿sabes? Tú lees el Antiguo Testamento y yo me leo el Nuevo Testamento. Dios dijo, ya, yo estudio la biografía de Pablo, tú estudias por otro lado. Busquemos errores para reconciliar, ¿no es cierto?, a este Dios que profesan los evangélicos. Después, la segunda vez que se encuentran,
los dos estaban convertidos. Se habían convertido. Porque quedaron sorprendidos, anonadados a través de la Biblia. Porque la Biblia da testimonio de Cristo. Toda la Biblia. San Juan capítulo 5, verso 39. Donde Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. ¿Se fija? La gente, ¿no es cierto?, a veces se mete en la Biblia, ¿ya?, y termina, como digo, muchos, ¿cierto?, terminan transformándose, se dan cuenta, ¿no es cierto?, de que Dios los ama, y porque la Biblia nos deja en evidencia lo que ellos son delante de Dios. Hebreos capítulo 4, el verso 11, me parece, ¿ya?, donde da a entender, ¿no es cierto?, de que la Escritura nos deja en evidencia. Cuando la palabra está siendo predicada, pues estamos siendo escudriñados también nosotros. La palabra de Dios deja en evidencia lo que hay en nosotros. Ya, como mi esposa dice, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo espada filo, que penetra hasta partir el alma, tuétano, coyuntura, diciendo los pensamientos y la intención del corazón. Hebreos 4, 12 y el verso 13 me dice, y que todo ante Dios está puesto en evidencia. La Escritura, hermanos, nos habla. La Escritura deja, ¿no es cierto?, descubierto lo que hay en nosotros. Alguien por ahí me dijo, bueno, me pasó a mí. Ya me pasó a mí cuando yo era nuevo. Vi por primera vez a la iglesia acompañando a mi mamá, a mi papá. Y estaba escuchando todo lo que el pastor decía. Y yo le pegaba cosas a mi mamá. Mamá, decía yo, ¿por qué hablaste con el pastor y le contaste mi vida? Se lo dije como varias veces. Ella no me decía nada. Después me dijo mamá, me dijo hijo, yo hasta aquí lo que he advertido, que Dios es quien habla por su palabra. Yo no quería eso, que Dios me pudiese hablar por su palabra. Hasta después que me convertí, por cierto, entendí que Dios siempre habla al hombre por su palabra. En otras palabras, la palabra de Dios nos deja en evidencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios te conoce. Dios sabe lo que hay en el hombre. Tú y yo no necesitamos que le digamos a Dios, mire cómo es la hermana Tanto, cómo es la hermana Viviana, cómo es la hermana Lynn. No digo para qué decirlo si Dios le conoce. Jesús no se fiaba de nadie, dice, porque Él conoce lo que tiene el hombre. Y sabe que todos somos falibles, todos fallamos, todos nos equivocamos, y que todos hablamos mal del otro a veces. Así dice el libro de Eclesiastés, que todos en algún momento hemos hablado mal del otro, inclusive de quien está en nuestro entorno, en nuestra mesa, a veces nos hemos apuñalado uno a otro. Sucede. No debería suceder, pero sucede. Así es. Se fija, porque Dios nos conoce. ¿Ah? Y la palabra de Dios, el obedecerla, hay ganancia. Ella transforma, ella es vida. ¿Ya? La Escritura, hermanos, ¿ya?, es más que un plato de cazuela. Un plato de cazuela lleva de muchas cosas, ¿cierto? Y zapallo, otros verdes, papas, choclo, etc. Usted comienza a numerar cosas, cilantro, espinaca, le pone mi esposa y ese. La Escritura, hermanos, tiene muchos ingredientes que hacen bien a nuestra fe, alimentan nuestra fe, nuestro espíritu. Mientras usted está escuchando ahora, usted no se da ni cuenta, la palabra de Dios lo está limpiando. Lo limpia, está echando fuera las tinieblas que hay en usted. La palabra de Dios te está dando sabiduría, te está educando ahora. Y por ella, digamos, también somos santificados. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad? Porque tu palabra es verdad. Cuando tú lees la Biblia, pues son disipadas las tinieblas, pero cuando lees la Biblia y cuando la escuchas, y también el Espíritu Santo usa la palabra predicada y redarguye y convence de pecado al mundo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Claro que sí, pues, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz, es efectiva, da en el clavo. Cuando usted predique la Biblia. Amén. Cuando usted hable de Jesús o de Dios, hable a través de la Biblia. Inclusive la Biblia dice que si todos hablamos y administramos, hablemos conforme las Escrituras. No a mi modo ni a mi manera, o lo que yo creo, o lo que yo siento. Hable claro por la Biblia. Porque lo espiritual a veces no es tan claro. ¿No es así? No es tan claro. Mejor hable a través de la Biblia. Más que misma experiencia, hable por la Biblia. La Biblia dice esto en tal parte. En tal lugar dice la Biblia. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y procurar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Recuerden que decíamos esto, que Satanás
¿no es cierto?, ha enseguecido el entendimiento de los hombres. ¿Ya? En segunda de Corintios, me parece que en el capítulo 10, verso 4, se puede hablar, ya, si no es ese, es invertida, 10, 4. Espera 10, 4 primero, después de 4, 10. Pero bueno, lo que Cristo entiende, ¿no es cierto?, de que Dios, ¿no es cierto?, ha puesto ceguera en el hombre. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se fija? Juan dio testimonio de la luz, pero no era en la luz, él dio testimonio de la luz. La luz es Cristo. Amén. Y el mundo está en tinieblas, el mundo está ciego espiritualmente. No ve a Dios, no lo conoce. ¿Sabe quién conoce a Dios? ¿Ya? Somos nosotros, la iglesia. Por ende, nosotros tenemos que alumbrar en medio de las tinieblas. Aunque no está fácil, cuesta a veces. En nuestro microcosmo, donde usted vive, donde usted trabaja, ahí usted muéstrese como luz. Jesús dijo que nadie puede, ¿no es cierto?, una luz debajo, ¿no es cierto?, sino que la pone en altura para que pueda alumbrar. Por ejemplo, esta luz está puesta en altura para que pueda alumbrar. Si yo la coloco, ¿no es cierto?, por abajo, no va a alumbrar nada. Así es lo que está dando, o sea, dice, así alumbre, ¿cierto?, vuestra luz delante, ¿no es cierto?, de los hombres, es decir, delante de un mundo de tinieblas. Imagínense, ¿no es cierto?, cuando hablamos ya acerca de Nazaret. Nazaret es una ciudad que está dentro de Galilea. Galilea de los gentiles, ya según la historia, ¿no es cierto?, dice que era la repartición de la tierra y le tocó a Zabulón y Neftalí. Pueblo asentado en tinieblas, dice, vio gran luz, porque ahí, ¿no es cierto?, Jesús, ¿me entiende?, ahí Jesús comenzó su niñez, porque Jesús no nació. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén de Judea. Pero ¿dónde se desarrolló su vida? Pues en Nazaret. Por eso lleva, ¿no es cierto?, ese apellido que se le pone, Jesús de Nazaret. ¿Se fija? Igual que María de Nazaret. Era de esa parte, de Nazaret. Es el apellido que ellos tenían, que le pasa a la ciudad. Pero el nombre era Jesús, nada más, que significa Salvador. ¿Ven? Por tanto, Pablo, asentado en tinieblas, dice, vio gran luz. ¿A quién vio? A Cristo. Cristo hizo muchos milagros, cosas sorprendentes, extraordinarias, ahí, ¿no es cierto?, en Galilea, Galilea de los gentiles. Ahí hizo cosas extraordinarias, Señor. Aunque entendemos que Jesús vino primero, ¿no es cierto?, a su pueblo, a los judíos. San Juan capítulo 1, verso 11, dice, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que creen, a los que le reciben, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen y se arrepienten. Amén. Así que vino a poner libertad a los oprimidos. A los oprimidos, ¿por qué? ¿Quién es el que oprime al hombre? Ya, las circunstancias, ¿no es cierto? Pero ¿qué se vale de eso el diablo? A poner libertad, dice, a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero los oprimidos, como digo, ¿no es cierto?, a veces están puestos, ya el diablo, ¿no es cierto?, es el que oprime, ya el que, ¿no es cierto?, te cierra las puertas, ya el que te trae la depresión, ya el que quiere que tú entres en ese estado depresivo, ¿cierto?, porque así él puede controlar tu mente y te pone desórdenes mentales y también desórdenes físicos. El diablo es muy sutil, muy hábil. Por eso alguien dijo que ahí el taller satanás, ¿dónde está? Mente. No deje entrar al diablo y póngase el yermo de la salvación. ¿Ya? Como decía esto la profecía. Protéjase. ¿Ya? Protéjase, ¿no es cierto?, con el yermo de la salvación. Efesios 6. Habla, ¿no es cierto?, acerca del yermo de la salvación. Ya habla sobre el espada del espíritu, el escudo de la fe. Habla de las armas, ¿cierto?, de las cuales tenemos que echar mano, como nuestra hermano hablaba, ¿no es cierto? ¿Ya? Y decía, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Nosotros no peleamos con la suegra, no luchamos con carne, no carne ni sangre, peleamos espiritualmente, luchamos espiritualmente. Por lo tanto, nuestras armas son espirituales. Se diga, tenemos que orar, tenemos que ayunar. Eso nos mandó señal de que estamos muy bonitos, muy coloraditos, las caritas todas coloraditas, que diga, está bueno el formato. Hay que comenzar, ¿no es cierto?, a ayunar. Nos falta, ¿no es cierto?, ya ayunar. La atención de alimentos, ya por limpieza, por santificación, por restauración espiritual. Tenemos que elevar nuestro nivel espiritual. ¿Ya? Si usted dice, pastor, bueno, no entiendo mucho el ayuno, no importa, yo le voy a citar bíblica. Isaías 58 habla, ¿no es cierto?, acerca del ayuno que Dios aprueba. ¿Ya? Hay que ayunar. Si no 58 al 59, ¿ya? Pero ahí habla, ¿no es cierto?, acerca del verdadero ayuno. ¿Amén? El verdadero ayuno. Y usted vino, ¿no es cierto?, donde dice, a predicar el año agradable del Señor. Bueno,
es el contenido, ¿no es cierto?, del mensaje. ¿Ya? En el Levítico 25, si usted quiere puede ver, ¿no es cierto?, ¿ya? Habla del reposo y de jubileo. ¿Ya? Allá habla, ¿no es cierto?, del filántropo, que es nuestro Dios. ¿Ya? A decir que Él se interesa en ayudar al hombre, en sacarlo en sus apuros, ¿ya? De asistirlo cuando éste le necesita. Es el filántropo, es nuestro Dios, ¿ya? A quien amamos, ¿ya? Y a quien servimos. Mateo 5:3. Para los tristes Jesús también es el divino consolador. Salmo 103, versos 3 al 5, ¿no es cierto?, donde el salmista expresa, ¿no es cierto?, lo que el Señor ha hecho con nosotros. Él perdona nuestros pecados, sana, ¿no es cierto?, nuestras dolencias, rescata del hoyo nuestra vida, nos colma de favores y misericordia, sacia de bien nuestra boca, es decir, que Él nos da el sustento todos los días. Él es, ¿no es cierto?, nuestro proveedor, Él es nuestra providencia. Para los cautivos, humillados, Él es el divino vencedor. Para aquellos, ¿no es cierto?, que se sienten, ¿no es cierto?, cautivos por algo, Cristo rompe las cadenas. La Biblia dice: conoceré la verdad y la verdad os hará libre. ¿Usted conoció a Cristo? Pues Cristo rompe las cadenas. Amén. Señor, corta esta cadena, Señor, que me ata. Corta este eslabón. Córtalo, Señor. Ya necesito sentirme libre de esta opresión del diablo. ¿Ya? O a veces que son las circunstancias, porque echamos toda la culpa al diablo, porque también a veces, ¿no es cierto?, el exceso del trabajo, que nos puede tomar, ¿no es cierto?, también el estrés. ¿Ya? Y podemos, ¿no es cierto?, cautivarnos, ¿no es cierto?, ya en una forma excesiva, nos ponemos de repente muy trabajólico, ¿ya? Y después nos trae consecuencias. Amén. Pero sí, en el Señor tenemos todos los recursos. Recuerden, Jesús, en Él están todos los recursos. ¿Ya? Él no hay cosa que no nos pueda socorrer o ayudar. Para los ciegos, Jesús, como decíamos, es el divino oculista. Juan 8:12, donde dice que Él es la luz del mundo. Y para los presos, Jesús es el divino libertador. Va a decir, en Jesús es la fuente de todo recurso. ¿Qué es lo que necesita? ¿Tiene problema, no es cierto, financiero? ¿Está con problemas financieros? ¿Está esclavo de la finanza? Cristo, ya, aquí os dice: mío es el oro y la plata. Salmo 24, de Jehová la tierra, el mundo, su plenitud y lo que de la vista. Todo es de Dios. Nada es nuestro. En el Señor están todos los recursos. Pero lo que sí entendemos, ¿ya?, de que Dios te da promesas, sí, pero están condicionadas ¿a qué cosa? A mi obediencia. Si tú una cosa te lleva por otra. ¿Ya? Si usted lee, ¿no es cierto?, no tiene que ver con la finanza, lea usted, ¿no es cierto?, Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. ¿Ya? Ahí le damos, ¿cierto?, un consejo bien bueno, ya, concerniente a las finanzas. Y eso es lo que uno no quiere tomarlo, ¿ya? ¿No es cierto? No dice: quiero que Dios me dé a mí, no. Quiero que Dios me dé a mí. Dios no te va a dar mientras tú no siembres. No puede haber cosecha si no hay siembra. Así funciona el reino de Dios. No puede haber cosecha si no hay siembra. Lo que tú siembres, eso vas a cosechar. ¿Cómo eres para Dios? Eres generoso para el reino de Dios, para contribuir a la obra, el ministerio. Ahí está el problema. Si quieres que te vaya bien en la finanza, quieres ser promovido en tu trabajo, quieres, ¿no es cierto?, que se te multiplique el dinero, no quieres que te falte el trabajo, que te den un contrato indefinido, pues aprende a dar a Dios lo que es de Dios. Jesús dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? Las ofrendas, las primicias, los diezmos son de Dios. ¿Ven? Recuerden, Dios que tenemos siempre se da. Lo primero que hace Dios, ¿sabe lo que nos dio? Su Hijo Jesucristo. Fija, Dios siempre da, siempre está dándonos ejemplo. Jesús no transgredió la ley, Él cumplió. Ya con los pagos, ¿no es cierto?, que hay que pagar por el templo. Ya que había que dar, no tenía problemas, Él lo hacía. ¿Y sabe que financiaba el ministerio de Cristo? Eran las mujeres más generosas que los mismos varones apretados. Más guapos algunos. Sí, ¿verdad? Si usted me pregunta, hoy día pasa lo mismo, hermano. Son pocos los varones. Son más las mujeres que financian la obra. Y los varones son los que reciben el dinero o el salario en el bolsillo roto. Las mujeres son más agarridas en esa parte, son más generosas. Los que sostenían el ministerio de Cristo eran las mujeres. Léalo, estúdialo y se va a dar cuenta. Amén. Ese
Ese es el Señor, ¿no es cierto?, al cual servimos. Él es nuestro Rey, a quien usted ama. A quien usted, ¿no es cierto?, cuando levanta las manos, pues a Él usted adora. ¿Ya? Y Él no tiene que ir usted a buscarlo, ¿no es cierto?, en un lugar determinado cuando diga, allá está el Señor, o alguien le diga, ya, allá Dios está hablando, o Dios allá está haciendo milagros. Oiga, si el milagroso está en usted, pues, si usted tiene el Espíritu de Dios, está en usted. Si usted dice, el culto estuvo apagado, o sea, porque usted estuvo apagado, no el culto. No culpen los demás. Usted que viene apagado, usted viene echando humo como un chonchón. Usted viene apagado. Venga inspirado, le pregunto, ¿oró antes de venir al culto? Son contados los que oran antes de venir al culto. ¿Se fija? Entonces en el fondo no culpemos a fulano de engano. Somos nosotros. ¿Ven? La presencia de Dios está en nosotros. Cuando usted canta, alaba a Dios, por eso Dios nosotros se empieza a manifestar en usted, porque usted le adora y le adora de todo corazón. Me hallaréis porque me buscaréis, dice, de todo vuestro corazón. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, ya vamos a seguir buscando, ¿no es cierto?, más del reino. Recuerden de mí, no me quedo callado ahora. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Quiere que te añadan a estas cosas? ¿Quiere que tu economía crezca? ¿Quieres, ¿no es cierto?, ser una persona libre de todo asunto del diablo? ¿Ya quieres sentirte, ¿no es cierto?, no sé, ya ser un instrumento, ¿no es cierto?, de Dios, que Dios deposite en ti gracia abundante y que te use en sanidades, milagros diversos, o que traigas a muchos a los pies de Cristo? Pues conságrate, humíllate, ríndete a sus pies, busca el reino de Dios y las demás cosas os serán añadidas. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Amén.